Diga conmigo, hay un solo mediador. No lo escuché, no se la pierda. Ahí llega. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la palabra del Señor dice que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos nosotros ser salvos. Aleluya. Afírmelo como una honra al Señor, a su amor y a su sacrificio. Dígalo conmigo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Diga conmigo, solo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Recuerdo en una ocasión, ingeniero, que estaba orando con el mapa. Y mientras estaba orando, recuerdo que estaba viendo ese mapa grande del mundo. Y por unos segundos tuve una experiencia que me impresionó, 2 o 3 segundos. Era como si en el tiempo el Espíritu Santo me hubiera movido a lo que vamos a vivir todavía aquí en la tierra, pero en el milenio. Y yo podía ver el mapa, pero no era solo el mapa que yo miraba, sino como que miraba una dimensión espiritual dentro de ese mapa. Miraba los pueblos, las naciones, las culturas, y yo podía, en la experiencia del Espíritu, saber que en ese momento en la tierra no había otro nombre, no había el nombre de un solo ídolo, el nombre de algún político, algún hombre, algún deportista, no había nada. Lo único que se invocaba era el nombre de Jesús. Diga conmigo, para allá vamos. Alabado sea el Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Anunciamos una enseñanza que la tomé de un tiempo de estar ahí en la Casa del Gozo, donde nosotros nos reunimos ahí como coalición de intercesión estratégica y somos ministrados siempre. Y la verdad es que el hermano, el misionero Orlando Rutler, siempre tiene algo que nos entrega y nos bendice, y él mencionó algunas cosas. Y yo quiero tomar, ¿verdad?, la inspiración de lo que recibí de él. Me puse a estudiar. Por supuesto, aquí hay unos agregados que sacamos de la palabra, pero vamos a compartir un tema que se llama el aguijón, los espíritus asignados y el espíritu familiar. Hice una sola canasta para dejar aquí algo en su entendimiento, pero vamos a orar, porque para todo esto ocupamos la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, oramos y pedimos, Señor, su ayuda para que a cada uno de nosotros nos sea dada la porción de discernimiento, Dios del cielo, para el padre de familia que necesita con sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en el ministerio, Señor, donde quiera que nosotros ocupemos. La revelación de esta palabra pueda ser por tu Espíritu Santo ministrada a nuestra vida en el nombre de Jesús. Miren, el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 11, que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no podemos andar ignorando las maquinaciones del enemigo. Y en las palabras del Señor Jesucristo dice que Él anda siempre como un león rugiente buscando a quien devorar, por donde encontrar una brecha para hacer daño, o sea, para matar, robar o destruir, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos habla de las maquinaciones. Y déjeme decirle que una de las cosas que el enemigo quiere hacer es, y esto tiene que ver cuando nosotros creamos un espacio en nuestra mente, cuando en vez de estar leyendo la palabra del Señor, en vez de estar orando, creamos un momento, digamos, de ocio muy prolongado, no nos alimentamos. Entonces el enemigo va a trabajar con esto, quiere alimentar tus temores.
Escuchó bien, el enemigo va a procurar en medio de la circunstancia, en medio de los proyectos de la vida, en medio del pensamiento y del meditar de nuestro corazón. Una de las cosas que él quiere hacer es alimentar los temores. Cuando eso pasa, el enemigo tiene un objetivo, porque él todo lo tiene planificado. Uno de esos objetivos es, cuando quiere alimentar nuestros temores, es debilitar la esperanza. Porque dice el apóstol Pablo, es pues la fe, la esperanza y el amor. Entonces hagámoslo como una imagen. Dice uno, es pues la fe, la esperanza y el amor. De la forma en que el apóstol Pablo dice, la esperanza está en medio, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, qué fue lo que se le quiso debilitar a Abraham, el padre de la fe, su esperanza. Él dijo a Abraham, ya no hay tiempo, ya estoy viejo, ya no tendré fuerza. ¿Me entiende? Porque la fe obra por el amor, pero en medio de eso, ¿qué es lo que está? La esperanza. Entonces el enemigo quiere, dentro de su estrategia, y es parte de su aguijón, querer alimentar los temores y con eso debilitar nuestra esperanza. Amén. Entonces ahora vamos a escudriñar, ya saben cómo lo hacemos en esta casa, que escudriñamos con una lupa, escudriñamos profundo el entendimiento. Me encontré la palabra aguijón en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 24. Están otros pasajes, pero aquí me pareció interesante porque es aquí donde el Señor le dice por medio del profeta al pueblo de Israel estas palabras. Y dice, y nunca más será la casa de Israel espina, y nunca más, dice, será a la casa de Israel, está hablando de un enemigo de Israel, de una nación enemiga de Israel, dice, nunca más serán a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces Israel como nación, en algún momento de su vida hubo naciones que fueron como un aguijón en contra del pueblo del Señor. Entonces vamos a ver aquí que el aguijón es un instrumento del enemigo. Piense en una espina. En una espina. Una espina no es una espada, es una espina, ¿verdad? Una espina puede hacer un daño pequeño, pero es molesto. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez a usted le pasó en el campo, a mí me pasó. Alguna vez se me enterró una espina y Dios mío, no se puede poner bien uno el zapato, no puede caminar, hay cosas que no puede hacer. Sea que esa espina usted la ande en el pie o la ande en la mano. Ahora imagínese esa misma espinita pero en el corazón. Imagínese esa misma espinita pero en la mente. ¿Me entiende? Ya nos vamos extendiendo. Ahora, la idea en la voz hebrea, recuerde que lo que yo pronuncio aquí es la transliteración, en una raíz etimológica, cómo se pronuncia, ¿verdad? Y yo pues lo pronuncio porque tengo fe, ¿me entiende? Pero la idea es, Ivette, es nachat, la transliteración, y es golpear como un aguijón, pero la idea o la analogía es la mordedura de una serpiente. Normalmente la serpiente muerde y se esconde, pero dejó ahí algo, ¿verdad? Dejó ahí algo. Entonces la mordedura de una serpiente con la idea de ese aguijón, que lo que va a hacer es como hacer caer el fruto. Mire, por ejemplo, cuál es la idea, la imagen. Entonces piensa en un árbol de naranjas, rico, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y pincha el fruto está ahí, pero una vez eso que él pinchó allí, va a hacer que el fruto se empiece a dañar y se caiga. Entonces muchas veces el aguijón
Es un instrumento del enemigo para afectar dentro de tu carácter y el mío el fruto del Espíritu Santo. Avancemos un poquito más. También la palabra, eso es cuando viene de la voz kosh, de ahí, es una espina. Cuando es nashat, es como, se refiere como a la mordedura de la serpiente, es como una mordida. Dice en el estudio que yo hice que puede ser como como el préstamo al interés, una aflicción financiera. Y usted le mete, dice solo los intereses y no le cargo al capital y esta cuota chimirringa que me dio el verdugo para pagar a 100 años de soledad, ¿me entiende? Es una carga, también se asemeja a eso, un aguijón, y yo he visto eso, es una aflicción. Entonces también el aguijón tiene la idea de robar finanzas, porque eso golpea en algún momento situaciones y circunstancias. También hay otra voz hebrea que es como chotet, y aquí es más fuerte porque aquí es como flagelar, como un aguijón, como un azote, es un golpe más fuerte. Entonces la operación del aguijón es en un escenario de guerra espiritual, puede empezar como algo sencillo, pero puede ir subiendo, ¿me entiende? Puede ir subiendo. Entonces usted y yo tenemos que poderlo discernir. Ok. Segunda de Corintios 12:7. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Esta es otra característica, porque esta palabra aguijón aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento. Cuando aparece en el Antiguo Testamento, entonces nosotros lo vemos como esa espina, como ese azote, como esa serpiente que está estorbando el camino del pueblo del Señor, de los hijos de Dios. Pero el que tiene discernimiento espiritual ve la serpiente y en vez de ¡pa! ¿Verdad? Como el cantito aquel de los hermanos, para machacarle la cabeza al diablo. Se necesita oración, ayuno, entendimiento, discernimiento, porque si usted hace el movimiento con el pie y no le da, él tiene una oportunidad. ¿Me entiende? Y aquí no hay que dar golpes en el aire. Santo Dios. Bueno, dejemos eso ahí, lo vamos a usar después. Pero cuando leemos 2 de Corintios 12:7, aquí aparece otra característica. Y dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, dice, un aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En el caso del apóstol Pablo, como fue un hombre que tuvo tantas experiencias y tanta revelación, entonces dice el Señor, para que el apóstol Pablo no se me vaya, ¿verdad? Le dejó por ahí un aguijón, en ese caso era como una enfermedad. Creo yo, porque muchos dicen los historiadores, los teólogos, no, creo yo, lo que yo he leído, lo que yo veo. No es que el mismo libro que ellos leen, el mismo libro que leemos nosotros. A veces les damos demasiado crédito nosotros a algunos de estos personajes que está bien, pues. Los predicadores a veces decimos, como dicen los expertos, no, hágase experto usted, uno que traza bien la palabra del Señor. No, yo me la creo, de verdad que me la creo. Entonces, es posible que al apóstol Pablo, en una de esas persecuciones, lo golpearon. En una de ellas lo dejaron como muerto, en otra lo azotaron. Entonces, es posible que ese aguijón al que él se refiere, ese mensajero de Satanás, era una dolencia, algún problema lumbar, como el que vos tuviste por tanto tiempo, doctor. Algún problema, alguna situación, ¿verdad?, que lo avergonzaba, porque eso de abofetear es llevar una vergüenza. Entonces imagínense el apóstol Pablo con el dolor y los hermanos atendiéndolo y todo, pero llevaba esa situación que le recordaba que seguía siendo una vasija de barro. Bendito el nombre del Señor, santo Dios. También
Ah, bueno, y aquí en el caso, cuando el apóstol Pablo menciona la palabra aguijón, en el griego, tiene una pronunciación así, no, aquí no me atrevo, mejor ahí le dejo la idea. Pero la idea es que es una punta o es una púa, pero en la imagen griega es que es un fastidio, un aguijón, un fastidio, que se compara también a una discapacidad corporal. ¿Me entiende? Pero también es un fastidio. ¿Verdad que hay circunstancias que son un fastidio y quieren debilitar en usted, por ejemplo, el fruto del Espíritu, que es la paciencia, que es el gozo? Imagínese si el enemigo no logra un objetivo alimentando temores, debilitando la esperanza y quitándonos el gozo, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, el enemigo conoce su estrategia, ya con tantos años él sabe qué virus le funciona y qué virus no le funciona. Y conoce los anticuerpos espirituales del creyente. Entonces dice, a este le lanzo no, este me lo va a desbaratar. ¿Me entiende? Entonces, la discapacidad física también se puede tener una analogía espiritual. Entonces, por ejemplo, el enemigo puede querer estorbar nuestra vida de oración, porque el Señor Jesucristo dice que oremos, ¿verdad?, para que no caigamos en tentación. Y entonces Él dice, lo debilito, que no ore, le meto 2 horas de Facebook, una de Instagram, ¿verdad?, otra de 5 de YouTube, 3 de novela, se le fueron las 24 horas del día, no oró, ¿verdad?, no tuvo discernimiento, y entonces el enemigo suelta aquello. Puede ser un chisme, puede ser lo que usted quiera, pero si él debilita nuestra vida de oración, podemos ser vulnerados a través de la tentación. Entonces, si usted no quiere que la tentación lo permee, ore, doblegue la carne, someta. Santo Dios. Miren que son estrategias sencillas, pero funcionan. Pasen adelante. También el enemigo va a querer usar su aguijón para que usted, mire, no lea la palabra. Y esta sí la va a pelear. Pruebe, a mí me pasa, yo no sé si el único que le pasa, pero yo me quiero a veces poner a orar la Biblia y me da sueño. Me pongo a ver Facebook, se me ve el sueño, es como magia. Pero usted se quiere poner a orar, a leer la Biblia, ¿verdad?, y le da sueño, está cansado, está agotado. Póngase a ver Instagram y sobre todo algún chiste. Dice, no tiene sueño. Entonces usted tiene que entender, dice uno, es que tengo un mal vecino aquí cerca, que me está frotando la pestaña cuando yo quiero leer la Biblia. Usted identifíquelo nada más, ¿verdad?, y truéneselo, no lo tolere. Ahora haga como hace Isidora, sacúdaselo. Y cuando esté en la casa, haga como decía la pastora Janet, ¿verdad? Agarra la escoba, aunque el apóstol Bonilla da una estrategia, él decía que cuando usted va a usar la escoba para hacer guerra espiritual, barra para afuera siempre. Y usted ora y usted profetiza, lo que no se le permite es montarse en la escoba, porque ya no puede salir ahí, ¿verdad? Pero use todo lo que está haciendo, en medio de lo que está haciendo en la casa, para orar, para profetizar, sea profético, ¿verdad? Pero cuidadito, yo miro ahí a alguien. También el enemigo va a tratar de estorbar el ayuno. Esa también la va a pelear. ¿Me entiende? Procure el ayuno. También lo va a querer estorbar cuando evangelice y todo el asunto, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a hablar un poco lo que Orlando nos mencionaba del aguijón, ¿verdad? Y le vamos a mandar la enseñanza a Orlando a ver si fuimos un buen estudiante, a ver qué dice. Entonces, se puede identificar el aguijón como un agente del enemigo de bajo perfil.
Es de bajo perfil. Él anda ahí nada más de bajo perfil porque él quiere que usted lo tolere. Vea, por ejemplo, al aguijón como un gatito flaco, desnutrido. Usted sabe que ese gato es malo, que trae pulga. Usted le quiere dar con todo el miau. ¿Me entiende? No me haga nada. ¿Me entiende? De bajo perfil. Pero cuando usted dio la vuelta, se transformó en la víbora que era. ¿Me entiende? No sé si su entendimiento, si su discernimiento es alumbrado con la imagen, pero este bajo perfil, ¿verdad? Él solo está preparando ahí el camino a otro. Piénselo de esta manera, voy a tratar de darle una imagen. Usted lo dejó ahí, usted lo toleró, ¿verdad? Entonces él se fue, le sacó la llave y le abrió al grandote. Él encontró un camino y cuando usted se da cuenta está asfixiándolo aquel espíritu del terror nocturno. Santo Dios. Entonces él es un espíritu de bajo perfil, porque si él sube su perfil, usted dice, este es un demonio, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, pero él le va a hacer miau. No es un guión, dice usted un gatito. A lo mejor es que lo echaron de su casa, ¿verdad? Y entonces él se va a quedar, no, repréndalo, no lo tolere. Santo Dios. Pero su propósito como aguijón es crear en medio de nosotros una distracción. Una distracción. Y esa distracción, ¿verdad? Es para que usted esté viendo para acá cuando el enemigo viene por allá. Esa es la distracción. Fíjense que la distracción se usa mucho a nivel de la estrategia militar. Usted no tiene idea las batallas tan grandes que se han ganado en las guerras de la humanidad, de naciones, usando como estrategia la distracción. Hay, por ejemplo, una película que yo vi, y es de la Segunda Guerra, que antes del desembarco a Normandía, que define el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, se usó una distracción. Una distracción. No le puedo contar la película, ¿verdad? Toda, pero le voy a dar la idea. En esa distracción, un operativo de inteligencia, de la inteligencia inglesa, hacen simular el hundimiento de un submarino con el cuerpo de una persona, ¿verdad?, que la sacaron de la morgue, sin el permiso, por supuesto, de su familia. Le crearon un perfil militar, le metieron allí un asuntito, ¿verdad?, con un secreto militar, y hicieron que naufragara, y el cuerpo, todo eso hay un montón de probabilidades que ocurriera o no ocurriera, que se la creyeran o no se la creyeran. El servicio secreto de la Alemania nazi. El cuerpo llegó, ¿verdad?, porque involucraron un médico y todo. El cuerpo llegó, lo encontraron en una playa donde la inteligencia alemana tenía agentes, y el gobierno no recuerdo cuál es el país, pero ese gobierno, creo que era Italia, no se tenía cierto trato con los nazis. Entonces, cuando llegó el cuerpo, ¿verdad?, y recuperaron los documentos, ahí se planificaba una distracción, ¿verdad?, que hizo que Alemania moviera sus fuerzas principales, y el día del día D, que se le llama, del asalto de Normandía, la fuerza de resistencia fuera mínima. La distracción, un operativo de inteligencia extraordinario, pero usted no tiene idea cuántas veces y de la manera en que se usa la distracción. Santo Dios. Entonces, el propósito de un aguijón es muchas veces crear una distracción. Una distracción. Esa distracción puede ser un día de que usted se afana y todo, y no despide a sus hijos pequeños con la bendición antes que se vayan a la escuela. Ese día el enemigo le tiene ahí la trampa. Ese día le tiene ahí la tentación. ¿Me entiende? Tenemos que ser siempre nosotros vigilantes, cuidadosos.
Ahora, ¿cómo también se identifica un aguijón? Se puede identificar en cosas, decía Orlando, que se repiten cada cierto tiempo y dentro de un mismo ciclo. Hay un patrón de cosas. Y dice usted, ¿por qué? Él ponía un ejemplo, ¿verdad? Que en un hogar puede ocurrir de repente esto. Se perdió algo que después aparece. Y se volvió a perder y después aparece. Eso te da un indicio que hay un patrón. Un patrón. Y de repente eso lo que generó pudo haber sido una discusión o cosas que te estorban, que te quitan tu fe, que te quitan tu paciencia. Entonces puede haber alrededor tuyo, de tu casa, tu trabajo, tu asignación, cosas que a nivel empresarial, por ejemplo, en la conferencia que daba el otro día aquí, las Karen y Marbelí, hablaban de aquellos pequeños ladrones de tiempo, cosas que estorban el enfoque. Entonces usted lo tiene que identificar. ¿Dónde está ese estorbo? Lo tiene que tratar de discernir porque es un patrón que se va a tratar de repetir en su entorno y en su circunstancia. Usted, cuando lo identifique, ¿verdad?, no lo tolere. Tampoco es para que nosotros andemos viendo como cazafantasmas demonios en todos lados. Pero usted entienda y discierna, ¿verdad? Que hay cosas que usted no se va a permitir tolerar, porque puede ser un aguijón. Sobre todo si eso, cuando se manifiesta, golpea en tu vida el fruto del Espíritu. Ahí es donde usted le tiene que poner mente. Dice uno, este es el enemigo, así que ya le voy a pasar la cuenta. Ahora, estos espíritus de bajo perfil, como aguijones, recuerden que el aguijón empieza aquí, y él va subiendo, y él va subiendo, él va subiendo. Pudo haber empezado solo como una espinita, hincando, pero en algún momento puede ser como la mordedura de una serpiente y después es un azote. Entonces los espíritus quieren pasar desapercibidos. Quieren hacernos creer que ellos se manifiestan en los hogares, que no tienen una relación con lo que está pasando, nada que ver, nada que ver. ¿Verdad? Hace el asuntito, se esconden a un lugar y cuando usted lo ve el gatito, yo no fui. Pero no lo tolere, no se deje engañar. ¿Me entiende? Avancemos un poquito más. Ahora, póngale atención a esto. Los espíritus asignados necesitan encontrar en su vida o en la mía o en la de cualquiera un punto ciego en nuestro carácter y en nuestro entendimiento para poder permanecer cerca de nuestro entorno y cerca de nuestras circunstancias. Un punto ciego en su entendimiento, un punto débil en su carácter. El punto débil en su carácter es cuando a usted, el enemigo ya sabe, la dosis que usted o yo podemos ocupar para ese día que íbamos a orar, no oremos. Para que ese día que íbamos a ayunar, no ayunemos. Para que ese día que nos comprometimos a congregarnos, no lo hagamos. Él va a buscar cómo identificar un punto débil en su carácter, un punto frágil en su entendimiento. ¿Me entiende? Su carácter solo puede ser golpeado a través de relaciones humanas, circunstancias, y nuestro entendimiento puede ser vulnerado a nivel de la mente, porque la mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Enseñaba mucho sobre esto el doctor Morris Cerulo en su escuela Productores de Prueba. Ahora aquí ya vamos dándole un poquito de la medicina del asunto. Proverbios 16:32. Fíjense que este versículo de Proverbio es un versículo con un valor
espiritual muy poderoso. Es muy poderoso este versículo de Proverbios. Fíjese que este versículo de Proverbios es el tema principal del libro que yo escribí, que se llama Elementos para la conquista espiritual de los territorios. Es la verdad central. Y es un libro que yo escribí con un alto contenido de guerra espiritual territorial. Entonces, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Mira la aplicación. Aquí el proverbista dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Qué tremendo eso. Ahora, en el Nuevo Testamento le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto es Primera de Timoteo, la primera carta, capítulo 4, verso 16. Y ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice. ¿Cómo le dice? Ten cuidado de ti mismo. De repente aparece ahí un sentimiento así, que anda ahí, rondando, un sentimiento de tristeza, de depresión, que está tratando de minar nuestra esperanza. Ten cuidado de ti mismo, le dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso, dice, te salvarás a ti mismo. Diga conmigo, tengo que tener cuidado de mí mismo. Pruebe un día, ¿verdad? No haciendo el ayuno, pero haciendo el ayuno le va a pasar también. Pero pruebe un día y no le dé nada a su cuerpo. Sobre todo una persona que hace trabajo físico fuerte, cuando son las 2, 3 de la tarde, a usted le hace así los pies, se le cruza, no le dé nada, se debilita, ¿verdad? A veces la gente, un día me decía la doctora, se me vino, hice un bajón de azúcar, y la gente se pone así todo. Entonces, no le dé nada a su espíritu. Y usted va a ver que después de cierto tiempo usted está débil. Por eso tenemos que saber que este es parte de nuestro pan de cada día. Ahora, sepa también, esto es bien importante, porque dentro de lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu y nuestras relaciones con nuestros semejantes o los entornos que nos rodean, que hay un momento que sí hay que saber, ¿verdad?, que el reino de los cielos es justicia. No es para que todo lo tolere, porque nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. El otro día mi hija se tenía una guerra ahí con la rectora y se le salió, me dice, el asunto es que esta, no voy a decir, ¿verdad? Y yo le recordé a ella cómo nos ganamos un día una guerra espiritual estratégica en 5º grado, o era en 2º, 3º, yo no me acuerdo. Pero yo le voy a repetir la historia, pero el asunto es que creo que era en 1er grado. Había allí una maestra, seguro ya cansada con los años, tantos años de trabajo, más de 40, 50 niños en un aula, y también ella parece que estaba enferma, y tenía mal carácter, al punto pues que maltrataba un poco también a los niños y a los padres, porque de repente el otro que le quería ayudar, que no, despachaba a todos los padres de familia y los niños se quedaban así. Imagínense un niño pequeño en 1er grado, le corren a la mamá y si corrieron, ¿a qué no me harán a mí? ¿Verdad? Y había dificultad. Entonces nosotros diseñamos una estrategia, ¿va? Para que íbamos sabiendo pues eso, que vamos a ir a poner queja a la dirección y nada, busquemos algo nosotros que hacer. Entonces empezamos a mandarle unas cajetitas, ¿verdad? A veces de leche, a veces de coco, ingeniero, de aquellas negritas.
Hay unas que son chelitas también, son de la misma familia, ¿verdad? Y todo. Y no le endulzamos la vida a la mujer, pues. Mira cómo cambió. Se alegró y todo, se cambió el ambiente, le salvamos la vida a ella, a los niños. Y entonces ese día estábamos con mi hija, con el asunto de la universidad. Papá, acuérdese, me dice ella, ¿con qué sería aquí? Este sería como un buen café, le digo yo. Un buen café matagalpino o un alfeñique, busquemos algo, le digo yo, que le haga camino. Mire, cuando usted tenga guerra en el trabajo, en los negocios, en algún lado, haga uso de una estrategia y le va a servir. Yo me la aprendí con un amigo, ¿verdad? Él me hizo una pregunta un día: ¿qué es lo que le ensancha al hombre su camino? ¿Verdad? Y él me contó a mí que hizo esta pregunta, ingeniero, por todo Nicaragua, porque él viajaba mucho a hablar con pastores en todas las ciudades, dedicaba una parte de su vida, ¿verdad?, a algo que yo no la dedicaría de la forma en que él lo hacía, porque salía a enseñar mucho sobre liderazgo y un montón de asuntos, ¿verdad? Pero él le preguntaba eso a todo el mundo: ¿qué es lo que le ensancha al hombre su camino? Unos dijeron la oración, otros el ayuno, pero yo me acordé, porque en esos días yo había estado leyendo Proverbios, y lo que le ensancha al hombre sus caminos son los regalos, son las dádivas. Entonces, si usted tiene un jefe difícil, ¿verdad?, ¿qué le cuesta un día pasar ahí por 2 piñonates? Aquí le traje a mi jefe preferido, y el ogro la queda viendo. Pero cuando se coma, ¿verdad?, o un cliente difícil, o un jefe difícil, o un pastor difícil, o un profeta de malgeniado, o un pastor distraído, haga algo, ¿me entiende? O a veces ese familiar que antes de que le prediquemos el evangelio, hágale un ayotito con miel y se lo lleva, o al vecino, ¿verdad? Y después usted, ¿me entiende? Pero haga algo que el Señor le puede ayudar. Ok, ahora dediquémosle un poquito de tiempo al espíritu familiar, porque ese usted lo tiene que conocer. El espíritu familiar se puede identificar con aquello que trata de disminuir tu honra y tu identidad en Cristo, ¿verdad? Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 13. Porque no es para que usted se lo empiece a aplicar con autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian. Y tampoco me gusta a mí que aquellos predicadores que lo victimizan a usted, que le hacen creer que en la iglesia todos los hermanos hablan de usted, que tienen una guerra, que le tienen envidia. No, le hacen una guerra en la mente a la gente que no existe. ¿Me entiende? Que no existe. No me refiero a eso. Nos vamos a remitir a las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 13, 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Después en Marcos 6:4 lo vuelve a decir, mas Jesús, o lo vuelven a registrar, él lo dijo una vez, lo registró Mateo y lo registró Marcos. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué? Porque ellos decían: ¿cómo puede hacer estos milagros que hace? ¿Verdad? Y no creció con nosotros, jugando trompa, jugando chibole, levando pavana. No, se escandalizaban. Si nosotros conocemos a su papa, conocemos a sus hermanos. Porque cuando Dios deposita en tu vida algo sobrenatural de parte de Él, hay personas, no todos, pero hay personas en tu vida, en tu alrededor, en tu vecindario, que no soportan, no entienden. Si yo lo conocía, ¿cómo es que ahora que yo lo conocía, ahora es pastor? O ahora es evangelista, o ahora es creyente. ¿Cómo es que ahora no bebe? ¿Cómo es que ahora no toma? ¿Cómo ya no dice malas palabras? Hay algo que hace que la gente que está todavía en tiniebla no acepte esa condición.
en la vida de la persona. ¿Cómo es que ahora no le gustan las fiestas? Si antes bailaba pero como trompo. La gente a veces no acepta eso que de parte de Dios te hace diferente. Pero no lo aceptan, pero lo quieren. No te lo dicen, pero lo anhelan. Y en el caso del Señor Jesucristo, pues el caso de Él es que decían esto: ¿cómo es posible que este sea el Mesías? ¿Cómo es posible que este sea el Salvador del mundo? Porque no entendieron la profecía. Y ahí es donde el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que no hay profeta sin honra, sino. Entonces, cuando eso pasa, lo que nosotros tenemos que tener, pues así cuidado, ¿verdad?, es saber que en el caso nuestro sí tenemos que ser personas que honramos, ¿verdad? Tenemos que honrarnos entre nosotros mismos. Ahora, me encontré una palabra, estudiando la palabra honra, aquí en la cultura griega. Interesante, ingeniero, te va a gustar. Porque resulta que la palabra honra es timé. Entonces nosotros tenemos un mal uso de ella en el español, porque en el español nos dicen a nosotros: te está timando. Si eso ocurre en la cultura griega, te está honrando. Porque la palabra timar es hablar bien, es honrar. Entonces, qué linda que te quede esa blusa, pastora. Vamos a tomar una foto hoy allí, ¿ve? La estoy timando, la estoy honrando. La hace mucho el que esté enamorado, está timando a la novia. Y otros tienen que timar a la suegra o al suegro. No es un mal uso, fíjense. Lo que pasa es que se puede usar bien o se puede usar mal, ¿verdad? Hay gente que para meterle un mal negocio lo timan, lo exalzan, ¿verdad? Nosotros tenemos que aplicarlo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, dice el Señor: sin honra, sin timé. Eso es cuando no le dan valor. Porque la gente más bien debe decir: qué bueno que Dios lo cambió. Bendito sea Dios. También significa la honra pagar lo justo. Por analogía, significa también reconocer la dignidad de la persona, darle su precio y su valor dignamente, darle honor, darle valor. Entonces nosotros tenemos que ser personas que nos honramos, los creyentes, entre nosotros mismos. Cuando usted honra a la vida de otro, entonces la oración de un niño lo bendice. La oración de un creyente nuevo lo bendice, lo alcanza, porque usted tiene que procurar, ¿verdad?, la honra. Santo Dios. Pero ya sabe que cuando le digan que lo están timando, usted solo asegúrese que lo están timando bien y para bien. Esa es la idea, me gustó lo que aprendí. Ok, vamos ahora, eso es lo que vamos a decir nada más con respecto al espíritu familiar. Ahora vamos con el espíritu asignado, para dedicarle un poquito pues a cada uno de estos personajes. En el caso de los espíritus asignados, muchos son espíritus asignados contra el carácter y el temperamento de la persona. Mire, el enemigo, usted tiene que saber esto, ingeniera. El enemigo no es omnipresente. El diablo no puede estar como diablo en dos lugares diferentes a la misma vez, ¿verdad? Lo que pasa es que los demonios andan por todos lados. Pero el diablo como diablo no puede estar en dos lugares a la vez. Él no es omnipresente. Tampoco los demonios son omniscientes, no lo saben todo. Ningún demonio puede leer tu pensamiento, no puede. No puede leer tu pensamiento, ni puede ver tus sentimientos. No puede, ¿verdad? Entonces, los espíritus asignados, muchos de ellos están asignados por el enemigo contra el carácter y el temperamento de una persona. Entonces usted tiene que cuidar y entender eso, ¿verdad? Lo otro, el enemigo ¿cómo trabaja? El enemigo trabaja por observación. Voy a poner una imagen. El enemigo tendrá que subirse a un palo arriba y estar ahí observando.
Y cuando lleva años observando el comportamiento y todo, sabe, por ejemplo, dónde están las áreas frágiles de nuestra infancia, de nuestra juventud, y por allá se encuentra un día alguien que te dice algo que te hace recordar aquello, para golpear el carácter, ¿me entiende? Él tiene una estrategia. Entonces, ¿qué hace eso? Uno se vigoriza con la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces el enemigo de repente le quiere traer a uno el recuerdo de un pecado, de un fracaso. ¿Quién hizo eso? Ah, sí, yo lo conocí también, pero ese ya no soy yo. Yo en Cristo soy una nueva creación. Se acabó. No es que cuando el enemigo nos quiere acusar de los pecados pasados y nosotros tenemos nuestro entendimiento construido, nosotros sabemos que Él tomó nuestros pecados, los tiró al fondo del mar y nunca más se acuerda de ello. Entonces podemos orar sin ninguna vergüenza delante del Señor. Amén. Avancemos. Ok, entonces hay personas que su punto frágil es a nivel de la mente, porque no están leyendo bien la palabra del Señor. ¿Me entiende? Por eso es bueno que usted siempre esté leyendo por lo menos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Salmos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Salmos. Y después va avanzando con las cartas del apóstol Pablo. Ya después puede ir más. También hay personas que su punto frágil puede ser a nivel del corazón. Hay gente que no es vulnerable en su corazón, que tiene un buen corazón, fuerte, pero su punto frágil puede estar en su entendimiento. Entonces usted tiene que saber dónde construir su protección, su muralla. ¿Me entiende? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, para que al enemigo no le funcione ni el aguijón, ni le funcione, ¿verdad?, el espíritu familiar, ni le funcionen contra nosotros los espíritus asignados. Mire, con respecto a los espíritus asignados, el enemigo puede encontrar y anda buscando personas cercanas, personas que usted y yo amamos. En el caso del Señor Jesucristo, el enemigo no buscó a un escriba, a un fariseo, para tratar de golpear su obediencia. ¿A quién encontró? Al apóstol Pedro, que Jesucristo amaba y que Pedro amaba al Señor. ¿Qué usó en el caso del apóstol Pedro? Usó los temores en Pedro, para trasladarle sus temores a Jesús. Cuando Jesús dice, yo voy a ir a la cruz, aparece Pedro y le dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Entonces usted tiene que saber eso, ¿verdad? Lo otro que usted tiene que saber, y aquí vamos ya terminando, usted lo tiene que saber, bien afirmado esto en su mente y en su corazón, y es que el diablo es mentiroso. Las palabras del Señor Jesucristo, Juan 8:44, dice que cuando el diablo habla, de lo suyo habla mentira, porque él es padre de mentira. Entonces el diablo es mentiroso. No importa lo que te haya dicho o te diga a través de un vecino, las circunstancias, el terror nocturno, en un sueño, un aguijón en el corazón, ¿verdad? El diablo es mentiroso. Usted lo tiene que saber eso. El diablo no tiene el control. Algo más que decía Orlando, y es que, ¿cómo diferenciamos? Porque no sé si fue Sara la que hizo la pregunta, entre un aguijón y un dardo, ¿verdad?, de fuego. Entonces, el aguijón está golpeando ahí de bajo perfil. El dardo de fuego ya tiene que ver con la tentación. ¿Me entiende? Los dardos de fuego, los ataques malignos. El aguijón es como ese gatito ahí que se pone, ña, yo no fui. Ya el dardo de fuego ya son escuadrones del enemigo lanzando, ¿verdad?, aquellas cosas. Pero usted ore para que le pase a usted como me pasó una vez a mí. Seguro en algún momentito descuidé el gatito, ¿verdad? Porque de repente se puso feo, los dardos de fuego del maligno. Entonces me puse a adorar. Y cuando me puse a adorar, recuerdo que estaba allá en Morián, en la casa donde el apóstol Bonilla, y de repente miré así como un águila que con sus garras me agarró a mí, a mi esposa y a mis hijos, y me hizo así para arriba, ¿ves?
y me llevó en las alturas, a una roca, en un lugar rocoso, y yo me miraba ahí protegido, bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? Y él me habló y me dijo: Carlos, te puse en un lugar tan alto en mi presencia, donde nada de lo que el enemigo haga te podrá alcanzar. Y yo miraba en la revelación, ingeniero, los dardos de fuego del enemigo, la flecha, las saetas, marca Acme, y le hacían ¡pum!, pegaban en la piedra y no llegaban, porque eran como los del coyote, no funcionan. ¿Me entiende? Cuando usted está bajo la sombra de sus alas, las armas del enemigo son marca Acme, no sirven, ¿verdad? Es más, le caen al mismo después. Santo Dios, el que está ungido, ¿verdad? Y uno puede estar en una situación difícil, pero usted no suelte su confesión, su protección. Cuando me dio aquella cosa toda fea, que le dio un montón de gente, a mí me escribían familiares y amigos: pastor, ¿qué es lo que tiene? Hermano Carlos, ¿qué tiene? Apóstol, ¿qué es lo que tiene? Profeta, ¿qué tiene? Y yo me di a hacer y ver un collage de fotos, donde puse la foto de un buey, así, recio, un caballo y un rinoceronte africano, y yo les mandaba la foto. ¿Y qué es lo que tiene? Esto es lo que dice el doctor: este hombre tiene piel de rinoceronte africano, los dardos ahí no pasan, pulmones de caballo de carrera y la fuerza de un buey, eso tengo. Y yo decía, pero yo solo escribía, porque si me ponía a hablar a los 30 segundos la voz no me daba ya. Nunca supe a cuánto bajó o no bajó la oxigenación, pero yo tenía mi diagnóstico, porque yo sabía que andaba, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y pastores que partieron y todo, pero yo tenía mi diagnóstico, que tenía piel de rinoceronte africano, pulmones de caballo de carrera y la fuerza de un buey. Ese era mi diagnóstico, se lo mandaba a la familia y se lo mandaba a los amigos. Santo Dios. Porque si no, con todo lo que estaba pasando, ¿me entiende? Entonces uno tiene que tener cuidado. Santo Dios. Cuando usted va en busca de promesas de la memoria profética de lo que Dios le ha hablado, solo tiene que hablar con la gente correcta. Haga como la mamá de aquel niño que se murió. El niño murió en los brazos de su padre y se lo llevó ahí. Y entonces vino ella, ni al marido le dijo: dame una mula, le dice, ¿verdad? Que voy para donde el profeta. Y entonces se fue y le dice: todo bien, todo bien. ¿Y qué convicción de mujer? Se le muere el hijo, el marido está en el trabajo, le pide un carro con la llave para irse para donde el profeta, y ni al marido le dice. ¡Qué convicción! Y cuando ya va llegando el profeta, creo que es Eliseo o Elías, uno de ellos dos, el profeta, Eliseo, entonces lo ve venir, y al lado de Eliseo está Jesse, el criado, y la ve venir allá, acuérdense, en el campo, montada. Eliseo le dice: andale al encuentro a aquella mujer, anda, llévate mi báculo, no hables con nadie y se lo das, porque veo que viene una lucha con ella, una aflicción, pero Dios no me revela todavía qué es. Entonces, cuando usted va a hacer memoria de lo que proféticamente Dios le ha dado, ¿verdad? Hay gente con la que usted no va a hablar, hay gente a la que usted no va a oír. Usted lo que quiere es recordarle al Señor y decirle: Señor, tú dijiste, aunque usted lo ve que se murió, pero usted va a saber que lo que Dios habló, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, entró una vez a un hogar y él dijo: la niña, dice, no está muerta, solo duerme. Porque para Dios la muerte no es ningún límite. Santo Dios. Entonces, cuando le pregunten qué tiene, piel de rinoceronte africano, pulmones de caballo de carrera, la fuerza de un buey, alabado sea Dios, yo creo que le puede funcionar. Aleluya. Entonces diga conmigo: el diablo es mentiroso. Santo Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor
por su fe, por su obediencia, ¿verdad? Y porque usted no va a tolerar ni el aguijón, ni la mentira del enemigo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Podemos poner algo suave ahí para que oremos. Póngase de pie. Y si puede venir al altar, venga. Para que le pidamos al Espíritu Santo que vivifique nuestra fe, nuestro espíritu. Diga conmigo: mi esperanza. Aleluya. Mi fe, el amor, diga conmigo, el fruto del Espíritu, mi obediencia, mi santidad. Subile, hija, subile. Mi discernimiento, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Sí, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende su reino. como Aceite derramado, úngeme. como Fuente de agua viva, sacia mi sed. llama de fuego, Ven y purifícame. como Toma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Espíritu de Dios, mas Yo sé que he fallado, tu presencia descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Tu memoria profética aceite siempre va a crecer. Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Tu memoria profética no va a menguar. Tu memoria profética es un depósito. El Espíritu Santo está alimentando. ven y purifícame. Paloma con tu gracia, hoy desciende. Veo este niño como que veo su corazón. Mi corazón para ser un amigo de Dios. Un corazón como fuente de agua. Si es amigo de Dios, yo soy amigo suyo. Mi sed de fuego, ven y purifícame.